versión abreviada de Contacto Extraterrestre con el planeta Venus, corrido del libro Alianza de Anne Givaudan, en resumido del artículo completo en contactstellaire.fr. Anne Givaudan nace en el 51 en Montpellier, inicialmente profesor de francés, antes de dedicarse a los viajes astrales. En los años 70, con Daniel Meroy, practican la salida fuera del cuerpo y son guiados por el ser azul extraterrestre. Cuentan sus experiencias en el libro Relato de viajero del astral en el 80 y Tierra de Esmeralda en el 83. Estos libros constituyen una obra sobre la exploración astral, la conciencia ampliada y los contactos extraterrestres. En el 96, ya sola, Anne Givaudan publica el libro Alianza, relatando sus contactos con venusiano, cuenta la visita de una nave nodriza de una base lunar y detalla el planeta Venus. En el 2001 escribe Walking, confiesa que venusiana, conciencia venida desde Venus, encarnada en un cuerpo humano. En el libro Alianza, Anne narra que fue acogida por dos seres venusianos luminosos en una nave nodriza alrededor de la Tierra. Necesitó purificarse antes de descubrir una biosfera exuberante. Visita la sala de información donde puede ver en una esfera cristalina los sufrimientos humanos. Le hacen vivir varias inmersiones. En Lemuria, en un pueblo de piel negra que cae en la decadencia, en el Atlántida, con su destrucción cuando la ciencia se aleja del corazón. Los venusianos afirman que la humanidad debe volver a encontrar el camino del corazón. Luego, Anne descubre la sala de los viajes, con un cuerpo en letargo, y la sala de los idiomas. En un almacén, sube a bordo de una nave pequeña y atraviesa la pirámide de Gizeh, pues la materia se vuelve invisible. Los trajes de vuelo son de un material vivo que reacciona con el pensamiento. Los venusianos revelan que la Luna dispone de una base que acoge delegación interplanetaria. Anne se reúne con seres muy diferentes, seres como hilo geométrico en forma de hoja o con cara felina. Los encuentros con los venusianos se extienden a lo largo de varios meses y descubre en Venus verde y relajante, habitado por seres alto, andrógino y rubio, vestido con traje fluido y cambiante según el aura. El paisaje enseña colina, lago transparente y un mar de petróleo en transmutación para convertirse en agua. En Venus, los objetos son creados con el pensamiento, los pueblos reemplazan las ciudades, las casas son redondas en armonía con la naturaleza. Ella descubre una ropa viva con cinturones que equilibran la energía. La comida venusiana está hecha de flores, semillas, fruto, miel y infusiones solares. Son los venusianos que trajeron esta semilla a la Tierra. La educación empieza por la telepatía, luego en escuela de sabiduría, donde los niños aprenden el control de las emociones y el uso de los sonidos, colores y forma para crear o sanar, uniendo ciencia y energía, belleza sin competencia. La unión entre parejas se construye con respeto y armonía. La sexualidad sin amor empobrece. La muerte es una transición tranquila al final de una vida de 500 años. Anne asiste a una reunión interplanetaria con 12 sabios sobre el futuro de la Tierra, concluyendo que solo el amor abre el camino. Visita un centro de salud que muestra el cerebro unificado de los venusianos y una sala para sanar las memorias, transformando el pasado para revelar las aptitudes actuales. Visita una biblioteca viva que contiene relatos de civilizaciones pasadas, actuales y futuras. Les explican que la Tierra es un planeta escuela sostenido desde hace 18 millones de años por los venusianos. Pero la Tierra es codiciada por otros seres que buscan cobijo haciendo manipulaciones genéticas y experimentación. Su redención llegará a través del amor. La Tierra es un chakra cósmico cuyo equilibrio influye en el universo. Desde los años 50, los contactos se multiplican por intermedio de algunos humanos.
Atlantes, Esenios, Hopi y otros han transmitido este saber que aún se transmite por maestros. En su reciente libro escrito en 2022, Revelación Galácticas, ella recoge mensajes y relata reuniones con varias civilizaciones cósmicas. Un video más extenso y disponible en francés, contactestellaire.fr.